entonces nos quedamos precisamente de este programa de por qué sería bueno o no ser formales. Yo sí peleo mucho esto de por qué los impuestos son solamente para algunos mexicanos, ¿no? Y que la carga fiscal es elevada. Somos de los países que más impuestos pagamos, aquellos que estamos de una u otra forma ya capturados por Hacienda, y que la cifra es muy alta de aquellos que no lo hacen. Fíjate, Tini, a ver, yo observo muchos debates, todos muy importantes, sobre nuestro país, desde el tema social, económico, político, de corrupción, de impunidad, y todos son muy importantes. Pero hay una parte donde a veces los políticos no le entramos, que es hablarle a la gente con mucha claridad. Nuestro país no va a avanzar y no va a mejorar la vida de cada uno de nosotros si no nos decimos primero que de cada 10 empleos en nuestro país, 6 son informales. A partir del 2013, que el presidente de la República impulsó todo un programa, hemos ido bajando al 5.5, ¿sí?, de empleos formales y de empleos informales. Quiere decir que nuestra economía no puede competir en el extranjero. Y hoy es una competencia global, inclusive de nuestro Estado. Entonces, debemos de formalizarnos. Pero ¿cómo vamos a lograr que un taxista, un comerciante, un tianguista, una pequeña tienda de abarrotes pueda pagar un impuesto si no conoce cuál es el efecto, el beneficio inmediato? Yo les quiero decir que es importante que se conozca que este pago, esta formalización, los primeros años está subsidiada por el gobierno federal. ¿Cuáles son los primeros años? No te va a costar, el primer año no te cuesta, el segundo año el 50%, el tercer año te va a costar el 75%, hasta que en el cuarto año te puedes estabilizar. Pero eso te va a permitir que cotices en el IMSS, tu pensión, te va a permitir que cotices en Infonavit, que puedas obtener un crédito, te va a permitir que puedas cotizar también en tus Afores. Es decir, que puedas ir ahorrando para cuando no tengas las mismas fuerzas o quizás la misma capacidad para desarrollarte a plenitud, o que puedas tener una enfermedad. El reclamo de la gente es que dice, es que tienen que mejorar, por ejemplo, el IMSS, sus atenciones, sus citas, por supuesto, y hay que exigirlo, y hay que lograrlo, pero entonces entramos a un círculo si tú no me das, yo no te doy. O sea, si no aportamos, la institución no puede mejorar. Y entonces no va a mejorar si tú no aportas, si tú dices yo no aporto si no mejora. Y entonces empezamos como que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Entonces lo importante es que nos podamos formalizar. Te doy otro dato. En materia de competitividad en el mundo, México de 0 a 100 tiene 2.2. Por dar una cifra, los Estados Unidos tienen, si mal no recuerdo, 36.4. Pero Corea del Sur tiene 87.3. En su índice de competitividad. En el índice de competitividad. Cuando nosotros ponemos sobre la mesa que hablamos del empleo, Trini, también tenemos que revisar los planes educativos. 2.2 dijo. 2.2 tiene México. Tenemos que revisar los planes educativos. Es decir, queremos que haya mejor empleo, sí. Que haya un empleo mejor pagado, sí. Pero entonces tenemos nosotros los perfiles para ello, tenemos la especialización para ello. Porque entonces si tú revisas que de cada 10 profesionistas, solo 4 de ellos encuentran empleo en su profesión, quiere decir que los planes de estudio no están vinculados al desarrollo económico y social del Estado. Quiere decir entonces que lo que estamos invirtiendo en educación lo estamos mal invirtiendo, porque muchos de estos jóvenes salen de sus carreras y no encuentran empleo. Y no solamente hay un problema económico, hay una frustración personal que se transmite en una frustración social. Esos temas tenemos que revisarlos. ¿Y qué hace la Secretaría del Trabajo? Bueno, lo que nosotros hemos hecho es, lo que te comentaba hace un momento, aportar un recurso muy importante para vincularnos con las cámaras y capacitar de acuerdo a la necesidad del mercado laboral. Y luego buscar que vayan a Hacienda y se den de alta. No, es que inmediatamente, en cuanto encuentras ya un empleo formal, sucede esta situación. Ahora, en el caso del fomento al autoempleo, después de que pasa un año y el negocio funcionó, se les entrega sus herramientas, es decir, pasa a ser propiedad de las personas,
y se les pide que se O formalicen. sea, entonces el primer año no, el negocio era como prestado, como ponerte a prueba. Sí, claro, porque si el negocio no funcionó, entonces te retiramos las materiales, las herramientas que te proporcionamos. Pero si funcionó, digo, máquinas de coser, hornos, etcétera, entonces ya pasan a ser de tu propiedad y puedes tú ya formalizarte. Eso es lo que hace la Secretaría. ¿Qué hemos hecho también? Hemos generado acuerdos, hoy le hablan de triple hélice, pues esta es de 4 hélices, gobierno del Estado, representación patronal, representación de los trabajadores, representación de las universidades. Lo que México tiene que apostar es a otorgar esta investigación que permita darle un valor agregado a nuestros productos. No solamente debemos de tener mano de obra, no solamente debemos de ofrecer mano de obra barata para que vengan a invertir, no. Lo que debemos de ofrecer es un perfil de trabajador eficiente, capacitado, que tenga un buen ingreso y que genere mayor productividad. ¿Qué es mayor productividad? Hacer más con lo mismo o hacer más con menos. Eso es en lo que nosotros en lo particular nos hemos aplicado, pero es importante involucrar a las universidades, particularmente a la universidad pública, y vincularla con los factores de la producción, en este caso con la parte empresarial de nuestro Estado, que me parece que no hemos dado ese paso de manera definitiva y generosa que permita realmente tener una estabilidad y un bienestar. ¿Cuál es tu opinión respecto al salario mínimo, esta conversación que se está haciendo en el Distrito Federal y que muchas veces hacen que hombres y mujeres, por supuesto, volteemos a ver esa discusión y ver si aumentar el salario mínimo es la solución a los problemas económicos de México? El salario mínimo es un referente que ya se está reformando para desvincularlo del salario real. El salario mínimo en el país prácticamente nadie lo percibe. Propicia abusos, porque entonces alguien te dice, mientras yo no te pague menos del salario mínimo, no violo la ley. Entonces abusaron de esta referencia. Está cambiando para hacer una unidad de medida y que todas las leyes y multas y etcétera, créditos que se fundan en un salario mínimo, hoy sea una medida de referencia y pasemos al salario real. El salario real en promedio son 3 salarios mínimos. 180 en promedio. pesos en Jalisco. Promedio, así es. Pero entonces dejemos el salario mínimo como una unidad de medida para eventos para administrativos, una serie de cuestiones administrativas y legales, y hablemos del salario real, que es el que hay que mejorar, obviamente a partir de la propia productividad para evitar la inflación. Y ahí entra capacitación, infraestructura, por supuesto el valor agregado que se tiene que dar en la investigación, y entonces podamos tener un mejor salario real y dejar ya de lado inclusive el término del salario mínimo. Y te vuelvo a dar otro dato. Mientras México en un año hace patentes, registra 5 patentes en los Estados Unidos, hay países que registran 5,000 patentes. Entonces, hay temas en donde, si aquí en México somos muy creativos, si hay muchísimos inventos e investigación, bueno, pues hay que patentarlos y hay que echarlos a andar, aun cuando podamos afectar algunos monopolios o algunos intereses. Ese es el paso que le corresponde dar al gobierno también, pero me parece, por mi experiencia que he tenido en estos años, de que todos debemos de poner de nuestra parte para que podamos tener una mucho mejor sociedad. Así es, sin duda. Los trabajos que está otorgando la Secretaría, bueno, que consigue o que ayuda a obtener la Secretaría del Trabajo en Jalisco, rondan en estos 180 pesos, 3 salarios mínimos. Los trabajos, primero, todos son formales y rondan... Excepto el de mano a mano. Entre los 4 y los 8,000 pesos en promedio. Okay. 4,000 a 8,000 pesos. Hay algunos que son un poco más, ¿verdad? Y muy poquitos que sería un poco menos, pero rondan entre los 4 y los 8,000 pesos. Más prestaciones. Más prestaciones, todo es formalizado. Y decirte algo, mira, hoy estamos hablando, es un espacio de mujeres, ¿no? En la Secretaría del Trabajo, de mis 10 principales colaboradores, 8 son mujeres. Y ese es otro paso que hay que dar, ¿no? El tema de la equidad de género es en los hechos, no en el discurso. Es en el reconocimiento, no solamente de capacidades iguales, pues, sino de capacidades mejores inclusive. Entonces, esa es otra parte que la Secretaría ha venido trabajando y también el Instituto de Mujeres,
en el tema de la discriminación, ¿no? Desde los anuncios en los periódicos o los medios para obtener algún empleo por apariencia, por peso, por edad. Condición civil. Por condición civil. Estos temas también los estamos revisando y los estamos buscando sancionar. Si usted ve ahí en la lista del periódico cuáles son los requisitos y ve que uno de esos está atentando contra la dignidad de la mujer, ¿qué envío una inspección laboral a esa empresa y les informamos que deben de retirarlo, deben de quitar esas prácticas, porque además de sancionarlos, le daremos vista a la CONAPRED. Okay. Secretario, estamos por terminar. ¿Cómo resumimos? Estamos terminando el año. ¿Cómo pinta el 2015? Bueno, se ha informado, Jalisco fue de los principales estados en la generación de empleos. Estamos por arriba de la media nacional. Se planteaban 42,000 empleos, logramos generar más de 60,000 empleos. El reto, Trini, es mejorar los ingresos y el reto tiene que ser la vinculación de la educación, de la formación, de la capacitación con las necesidades y el planteamiento de desarrollo regional, económico y social. Debemos de apostar a ello, debemos de trabajar en ello. Y si logramos en los primeros meses del 2014 conjuntar todos esos esfuerzos, tendremos un extraordinario año. Y el día de mañana la Secretaría del Trabajo está, por supuesto, en la caravana de las mujeres avanzando rumbo al bienestar. Y es en calle Independencia, en Tonalá. Tenemos un módulo fijo ahí en este importante programa y tenemos una persona también en el DIF estatal para conocer de las necesidades que tienen las mujeres en materia de empleo. Ahí en Alcalde. En Alcalde, así es. Muy bien, pues en la Secretaría del Trabajo queremos mucho a las mujeres. Bueno, si no, quéjese también. Mucho a las mujeres, Muchísimas gracias, secretario. Muchas gracias. Que tenga excelentes fiestas navideñas y que el cierre del año sea como debe ser. Bueno. Igualmente para todos. Muchísimas gracias a ustedes por habernos atendido. Muchísimas gracias. Nos vemos en punto de las 13:30 horas con Noticias al Momento. Gracias.